Nada, estamos aquí de nuevo para seguir. Estamos terminando la carta que alguien en algún sitio le escribió a los hebreos. Porque no sabemos a ciencia cierta quién escribió la carta a los hebreos. Algunos piensan que fue Pablo, realmente hay bastante de Pablo en esta carta, pero no podemos asegurarlo tampoco. Así que si no podemos asegurarlo, no seré yo el que lo asegure. Porque no quiero que después me estén acusando de hereje por ahí. Entonces nada, estamos terminando la carta, terminamos hoy el capítulo 12, así que ya la semana que viene estaremos en el 13, que estaremos un par de semanas en el 13 y después le tenemos sorpresa acerca de cuál será el próximo libro que vamos a estar entonces nosotros estudiando. ¿Cómo pasaron la semana? ¿Qué tal de semana? Con poco trabajo, dice Ale que tiene poco trabajo. Bien, qué bueno. Pero bueno, tener trabajo es bueno, ¿no es verdad? Así que nada, tener trabajo es bueno. Pues entonces nada, un placer, una bendición poder estar aquí juntos nuevamente para compartir, para sostenernos los unos a los otros. Porque la iglesia es eso. La iglesia es la familia espiritual que te sostiene. Cuando tú necesitas, cuando estás débil, pues hay un hermano que te sostiene. Cuando necesitas oración, un hermano ora por ti. Cuando necesitas cuidado también, ahí estamos. La iglesia es eso. La iglesia que deje de ser eso, pues ahí automáticamente dejó de ser iglesia. Fíjense cómo les digo. La Biblia dice que nos van a conocer ¿por qué? Por nuestra teología. Qué bueno tener excelente teología, por eso nosotros luchamos por esto. La Biblia dice que nos van a conocer por nuestra manera de comportarnos. Es muy bueno comportarse como el Señor quiere. Pero la Biblia dice que nos van a conocer por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Así lo dice Juan en una de sus cartas. Así que es muy importante que sintamos eso y los lazos de amor que nos unen, pues se fortalezcan cada día más. Betty, pensé mucho en ti al hacer la introducción de este sermón y te vas a dar cuenta ahora por qué. Porque vamos a hablar un poco acerca de la adolescencia. Me acordé de ti, me acordé de mí también, ¿no? ¿Saben? La adolescencia es una muestra gráfica de lo que somos los seres humanos todo el tiempo en cada etapa de nuestras vidas. Lo que pasa es que cuando uno crece, ya uno se olvida de esas cosas porque te sientes mayor, porque te sientes responsable. Pero la adolescencia es una muestra gráfica de lo que somos todos los seres humanos en todas y cada una de las etapas de nuestras vidas. Tengas la edad que tengas. Si quieres verte en un espejo, mira a un adolescente y punto. Si quieres saber quién tú eres, mira a un adolescente en su punto. Sí, porque hay adolescentes que son buenos. Si quieres saber quién tú eres, mira a un adolescente en su punto. Ese que tú como padre dices, ¿hasta cuándo es? ¿Pero por qué son tan rebeldes? ¿Pero por qué son tan? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se piensan mayores? ¿Pero por qué se creen que se la saben todas? ¿Pero por qué son tan orgullosos y presumidos? Pero es que tú eres igual y yo también soy igual. Yo lo que pasa es que somos más maduros y todas las cosas, pero todo el ser humano es eso. Y no es que vayamos a hablar hoy de la adolescencia ni de adolescentes, pero pensar en ellos, que en definitiva sería pensar en todos nosotros, me recuerda lo complicados que somos todos los seres humanos y el trabajo que nos cuesta tomar buenas decisiones y sostenerlas en el tiempo. Porque esa es una de las cosas que más trabajo le cuesta a los adolescentes. Tómate, ¿qué me pongo hoy? ¿Qué me echo en el pelo? Esto no me queda bien. Mira para atrás. Oye, que tenemos que irnos. No me voy, espérate, y empiezan a llorar. Porque el pelito en vez de tenerlo así, lo tienen un poquitico para el lado. 10 grados más para el lado. No, porque se usa paradito para arriba. Pero es que cada uno de nosotros en nuestras vidas nos cuesta muchísimo trabajo tomar otro tipo de decisiones, porque ya las nuestras son otras. Pero en el fondo es básicamente lo mismo. No importa que mamá y papá te digan que te queda bien el pelado, Josué, o la ropa. Miren, ustedes por muy mamá y papá que sean, no tienen idea ni de pelo ni de ropa. Eso es lo que piensan ellos. Porque el adolescente te mira a ti viejo y dice, tú eres un viejo, tú no sabes lo que está en la moda. Ellos no te lo dicen, pero lo piensan. ¡Claro!
Porque si no, no pensaran de qué manera te van a discutir. Es por eso. No importa que por experiencia le digas que es mejor A que B. Es probable que ellos quieran escoger B. ¿Cierto o no? Pero así somos todos, o la gran mayoría de nosotros. Tampoco quiero, porque hay adolescenticos como los que tenemos aquí hoy que son maravillosos, por supuesto. No todos somos así. Por eso la carta a los Hebreos, desde el principio, ha estado intentando convencer a toda la iglesia, a la iglesia que le escribe, que Cristo es superior a todo y que Cristo es superior a todos. Y por tanto, donde todos nos deberíamos quedar o donde todos deberíamos estar precisamente es en Cristo. Pero adolescentes, al fin nos cuesta trabajo entender eso. Y a la iglesia a la que este autor le escribe le estaba costando mucho trabajo entender eso. Por eso precisamente, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿O qué es lo que estaban queriendo hacer? Volver atrás. El pasaje que estaremos viendo hoy pudiera resumirse con una pregunta. Perdón. Me estoy poniendo viejo y me están saliendo gallos de vez en cuando. ¿Será? Ahorita me dijeron que me pareció una gente y eso me ha dolido en el corazón. Pero bueno. El pasaje que estaremos viendo hoy, la adolescencia dice. El pasaje que estaremos viendo hoy pudiera resumirse en una pregunta. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Vamos a leer Hebreos 12, del 14 al 29. Hebreos 12, del 14 al 29. Ustedes estarán siguiendo amablemente con la vista y yo estaré leyendo. Hebreos 12, del 14 al 29. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún homicida o profano como Esaú, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Bendícela y que nosotros hoy la podamos escuchar claramente. Y no solamente escucharla, sino también ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde quieres estar?
dónde quieres estar. ¿Sabe? Este pasaje es el resumen general de toda la carta. Ya que el autor está llegando al final de su carta y a partir de aquí todo el capítulo 13 van a hacer una serie de consideraciones importantes. Otra de las cosas que parece mucho a una carta de Pablo, porque al final, cuando Pablo de alguna manera terminaba con el punto que él quería tratar, después daba una serie de consideraciones, orientaciones, instrucciones, que a veces no tenían nada que ver con lo anterior, pero que son muy importantes también para nosotros. Y eso es lo que va a estar pasando en el capítulo 13. Por eso, este pasaje, esta parte final del capítulo 12, es básicamente el resumen general de toda la carta. El autor, de una manera muy sutil, nos está colocando frente a dos montes, frente a dos montañas o cerros, lomas, ¿sabe? Básicamente el autor nos está colocando frente a dos lomas, a dos montañas, para que definitivamente tomemos una decisión que resulta muy importante para las vidas de todos los que estemos en esta encrucijada, si alguno todavía está. Para esto nos trae de nuevo textos del Antiguo Testamento que esta iglesia conocía muy bien. Recuerden que esto era una iglesia de israelitas convertidos al cristianismo y conocía muy bien los textos sagrados, todos los textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué montes estamos hablando? ¿De qué montes estamos hablando? Vamos a ir primero a los versículos del 18 al 24. No vamos a hacer consecutivos hoy. No vamos a empezar el 14, vamos a verlo después. Vamos a ver en qué montes o de qué montes estamos hablando y vamos a ver los versículos del 18 al 24 y dice así, del 18 ahora al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando. Aquí el autor está recordando Éxodo 19 del 10 al 25. ¿Sabe? Todo el pueblo que había salido de Egipto estaba ahora parado frente al monte Sinaí. Que muchos piensan que este monte Sinaí está casi en el pico, en el vértice de la península de Sinaí. Saben, aquí está, África, y cuando uno cruza de África para Asia, inmediatamente se encuentra la península de Sinaí. Y muchos creen que el monte Sinaí, hay diferencias, pero la gran mayoría cree que está ahí, en ese vértice de la península de Sinaí. Y Dios estaba entonces a punto de entregarles la ley y establecer entonces un pacto con ellos. En este contexto ocurre entonces lo siguiente. Y vamos a leer Éxodo 19 del 10 al 25. Escuchen bien. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre la montaña de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, están preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés diciendo, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también
que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Entendemos qué es lo que el autor nos está tratando de decir acá? ¿Entendemos lo que el autor está intentando hacer al traernos este relato del libro de Éxodo? Sin dudas hay algo que el autor está enfatizando mucho. El pueblo no puede subir al monte, porque Dios ha establecido límites y el que traspase los límites ciertamente morirá. El autor está poniendo a toda la iglesia, a esta iglesia que le escribe, frente a la realidad del antiguo pacto que Dios ha establecido. Ese a donde muchos de ellos querían ir por su falta de fe. Hermano, el autor de esta carta está poniendo a sus destinatarios originales y a nosotros frente a un lugar terrenal, tormentoso, lleno de fuego que consume y en oscuras tinieblas. Un lugar donde la voz de Dios atormentaba y por eso le rogaron a Moisés, mira, no queremos que Dios nos hable más, no soportamos lo que está ordenando a través de su palabra. Un lugar tan terrible que hasta el propio Moisés dijo que estaba espantado y temblando. Pero sobre todo, y aún más importante, un lugar en el que nunca tendrían la oportunidad de acercarse a Dios. Y esta es la clave por la cual el autor trae este pasaje del Antiguo Testamento. Para que esta iglesia entendiera que en el antiguo pacto, a ese donde ellos querían regresar, nunca iban a tener la oportunidad de acercarse a Dios. El autor ha querido ser muy claro. Y por eso entonces dice, ustedes no se han acercado a este lugar. El autor les dice, no, ustedes no están más en este lugar. Ustedes quieren regresar ahí, pero ya ustedes no están más ahí. A menos que quieran regresar, ya ustedes no están más ahí. Es como si les estuviera diciendo, ¿ustedes son locos o qué? Ya ustedes no están más ahí. Hermano, esto es para nosotros también. Si estás hoy aquí adentro, es porque ya no estás más en ese lugar de tu vida en el que solo había espanto y había tiniebla. Ese lugar en el que no podías soportar la voz de Dios. Porque créeme que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, en nuestras tinieblas, no soportábamos la voz de Dios. La comenzamos a soportar cuando el Espíritu Santo de Dios entonces tocó nuestro corazón y nos cambió. Y a partir de ahí entonces comenzamos a escuchar la voz de Dios de una manera diferente. Pero mientras estabas en tus delitos y pecados, mientras estabas en tu maldad, no podías soportar la voz de Dios. Y si no, acuérdate, las veces que estabas en tu casa y tu mamá cristiana se reunían y querían hablarte y tú decías, yo no quiero que me saber de eso, y me tranco en mi cuarto. Acuérdense de esos detalles. Acuérdense de eso. Ese lugar donde estábamos nosotros, por nuestros propios medios, jamás íbamos a poder acercarnos a Dios. Jamás. Jamás. De manera que debemos reflexionar en todo lo que hemos estado diciendo todas estas semanas. Pensaremos en volver atrás a ese lugar en el que nuestras vidas eran oscuras y espantosas y nuestra esperanza era solo en esta tierra, para evitar así de esta manera el posible sufrimiento por Cristo. Pensaremos entonces en eso de nuevo. Y es donde el autor está queriendo llevar ahora, a manera de resumen, a la iglesia. Piensen ustedes regresar atrás, a ese lugar de oscuridad, a ese lugar tormentoso, a ese lugar en el que no podías ni siquiera escuchar la voz de Dios, a ese lugar en el que te era imposible acercarte a Dios si Dios no se hubiera acercado a ti. ¿Quieres regresar ahí? ¿Quieres regresar ahí porque no quieres experimentar el sufrimiento por Cristo?
El recurso de la carta es muy interesante, porque inmediatamente, de una manera asertiva, es decir, de una manera firme y segura, dice, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión. Este monte de Sión está en Jerusalén. Si ustedes no se acercaron al monte Sinaí, ese monte donde se les dio al pueblo el primer pacto, ese pacto en el que no había manera de acercarse a Dios, sino que ustedes se acercaron al monte de Sión, a esta montaña que está en Jerusalén, la ciudad de Dios, donde entonces ocurrió todo lo que ocurrió alrededor de Cristo y donde se manifestó de alguna manera claramente el nuevo pacto. Ustedes se acercaron al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora el autor coloca a la iglesia y a nosotros en el lugar donde se supone que todos deberíamos estar. Y digo se supone porque precisamente ese es el punto de toda la carta. Solo estaremos en toda la eternidad, o por toda la eternidad, perdón, en el monte de Sión, que no es otro que la ciudad del Dios vivo, los que perseveremos en fe hasta el final. De hecho, el autor asegura que los que perseveren ya están disfrutando de lo que la sangre de Cristo como mediador hizo. De nuevo, nos encontramos entonces en la carta con este punto neurálgico y aparentemente contradictorio entre lo que ya Dios hizo a través de Cristo y nuestra responsabilidad. De nuevo, una gran advertencia que se verá más clara un poco más adelante. Si antes de Cristo veíamos un monte oscuro, tormentoso, ahora vemos este otro monte donde están los ángeles, los que murieron antes que nosotros y permanecieron fieles y firmes en la fe, pero sobre todo el lugar donde tenemos entrada libre, garantizada por aquel que fue el mejor y verdadero mediador de un nuevo pacto establecido por Dios a través de su sangre. Lo que Moisés no pudo garantizar, y eso es algo que el autor había dicho y ahora recalca, lo que Moisés no pudo garantizar, nuestro Señor Jesucristo con la sangre de su sacrificio lo hizo posible de una vez y para siempre. Hermano, Dios ha garantizado por medio de Cristo que todos estemos por la eternidad disfrutando de esta ciudad celestial, pero disfrutando además de su compañía, disfrutando de la compañía de los ángeles y disfrutando también de la compañía de todos aquellos que antes que nosotros fueron fieles hasta la muerte, permanecieron en fe con sus ojos puestos en Cristo. Porque la sangre de Cristo habla más alto. ¿Saben qué cuál? Que la de Abel. La sangre de Cristo habla más alto que la sangre de Abel. Y aquí vemos por última vez en la carta donde se nos muestra que Cristo es superior a todo y a todos. Es la última vez que el autor aquí recalca, de nuevo, para que vean que Cristo es superior a todo y a todos. La sangre de Cristo es mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel fue la primera que se derramó en todo el relato bíblico. En Génesis 4, del 8 al 10 leemos: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre. La sangre de Abel, ¿por qué clamaba? ¿Por qué clamaba la sangre de Abel? La sangre de Abel clamaba por justicia. La sangre de Abel clamaba por condenación.
¿Por qué clama la sangre de Cristo? La sangre de Cristo también clama por justicia, pero también clama por salvación para todos los que se arrepientan de sus pecados y crean en su sacrificio. La sangre de Abel clamaba por condenación, la sangre de Cristo clama por salvación. Fíjense si es superior la sangre de Cristo que la sangre de Abel. Amados hermanos, se supone que todos nosotros nos hayamos acercado a este monte definitivamente, al monte de Sión. Se supone que todos nosotros estemos anhelando el día en el que podamos disfrutar ya por toda la eternidad de la presencia de Dios en su ciudad celestial. El autor de una manera muy inteligente nos ha llevado hasta aquí para colocarnos entonces frente a estas dos realidades. La realidad donde nos encontrábamos antes de ser rescatados por Cristo y la realidad de ser ahora sus hijos. Y todo para confirmarnos en fe y perseverancia. Porque esa es la idea de toda la carta. Que nosotros estemos confirmados en fe y en perseverancia y en esperanza. Que nada ni nadie nos pueda mover de nuestra fe. Esa es la realidad de esta carta. Y además nos muestra toda la bondad de Dios, el autor. Pero también nos muestra su justicia con todos aquellos que no perseveren hasta el final. Por eso, claramente el autor termina este pasaje con dos advertencias muy serias. Después de colocarnos frente a estas dos realidades, nos muestra dos advertencias muy serias. Y la primera la vemos en los versículos del 14 al 17. Y la primera advertencia es: manténganse puros. Lo primero que el Señor nos está diciendo aquí en este pasaje es: manténganse puros. Manténganse puros. Aquí es muy interesante también lo que el autor está haciendo. Es probable que la expresión siga en la paz con todos realmente se está refiriendo a que nos mantengamos unidos en esta lucha por la fidelidad y la perseverancia en la fe. ¿Recuerdan cómo terminamos la semana pasada? ¿Recuerdan qué es lo que el autor nos decía en esa metáfora atlética? Cuando decía, si lo cojo se sale del camino, pues recupérenlo. Y era la idea de que todos estamos corriendo por esta carrera para llegar al final. Y si alguno de nosotros se sale, pues que los otros puedan recuperarlo y decir, vengas para acá. Te estás debilitando, te diste un golpe, pero ven para acá que entre nosotros te vamos a llevar hasta la meta. Todos juntos te llevaremos hasta la meta. Por eso parece que cuando dice sigan la paz con todo, lo que está diciendo es básicamente esto. Procuren mantenerse unidos en paz para que juntos puedan llegar hasta el final. Pero lo más importante de todo en este fragmento radica en lo que ocurre después. El autor nos dice que si no procuramos la santidad, que en este caso indica pureza y fidelidad, entonces no veremos al Señor. ¿Saben? El vocablo que aquí se traduce como santidad aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Miren qué curioso. Solo 2 veces. Este no es el vocablo clásico que usa la santidad como para que uno se comporte de una manera santa en todos los momentos de su vida. No. Ocurre aquí y también en la primera carta de los Tesalonicenses 4:4, donde Pablo escribe que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué tiene que ver esto de la esposa con la santidad? No entiendo. Ahora sí ya, ¿sabes? Ya me fundiste ya. Pablo allá estaba hablando de apartarse de la fornicación. Pablo allá estaba hablando de apartarse del adulterio, sino tener santidad y pureza para con su esposa. No pensar en otra mujer, no mirar a otro lado, mantenerte puro hacia ella, perseverar con la mujer de tu juventud en fidelidad hasta el final de tus días. Aquí el autor está usando la misma palabra para dar la misma idea. Pero ahora el enfoque no está en nuestras propias esposas o esposos, sino en Cristo. Que nuestros ojos, como dice el 12:2, estén puestos en Él para siempre. Esta es la única manera en la que veremos al Señor.
Porque si somos impuros con Cristo es porque estamos adulterando y dejándolo de mirar a Él para ir a otro lugar. Y eso es lo que el autor aquí está diciendo. Quien escribe la carta sabe que los que no se mantienen puros con la vista puesta únicamente en el Salvador pueden convertirse en raíces de amargura y contaminar a muchos. Aquí esto de la raíz de amargura no se trata de sentimientos y rencor. No, tener raíz de amargura no es que tú estés bravo con tu hermano por lo que te hizo ayer o antier. No. Tener raíz de amargura es precisamente cuando a alguno de nosotros se nos desvían los ojos y comenzamos a adulterar. Comenzamos a traicionar a Cristo porque ya estamos mirando a otros lugares y no a Cristo. Y eso puede hacer que brote una raíz que amargue y que contamine a muchos. De eso es de lo que el autor está hablando acá. En otras palabras, aunque parecían esta gente, estos que tienen raíces de amargura, tener una íntima relación con Dios, por medio de Cristo, llegado el momento de la prueba, por no ser depositarios de la gracia de Dios, su infidelidad y falta de fe caló profundo como una raíz. Y como caló profundo como una raíz, puede contaminar al resto. Pero la mejor y más clara imagen para lo que el autor quiere decir la expone con la historia de Esaú. Lo curioso aquí es que el relato de Génesis, miren esto, el relato de Génesis no menciona a Esaú como un fornicario ni como un profano. No. ¿Por qué entonces el autor de la carta a los hebreos lo llama en esos términos? Vayamos a Génesis un momentico y leamos lo que se dice de Esaú. Génesis 25 del 29 al 34 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Demos un poco de contexto. ¿Quiénes eran Jacob y Esaú? Jacob y Esaú fueron los hijos gemelos de Isaac y Rebeca. Pero en el parto, ¿cuál fue el primero que salió? Esaú. Por tanto, ¿cuál fue el segundo que salió? Jacob. Interesante que dice que Jacob salió agarrado del calcañar de su hermano. Por tanto, la primogenitura, ¿sobre quién recayó? Sobre Saúl, que fue el primero que salió. Ahora bien, analicemos un poco lo que significa primogenitura en aquel momento. Porque ¿qué tiene que ver esto que vendió su primogenitura? O sea, ¿qué tiene que ver esto? En aquel momento, sobre el primogénito recaía el derecho de una doble porción de la herencia con respecto al resto de los hermanos. Sobre el primogénito recaía la autoridad familiar luego de la muerte del padre. Y en este caso, como parte de los patriarcas, de aquellos primeros hombres después de Abraham, también implicaba la continuidad del pacto de que Dios estableció con Abraham, el abuelo de Jacob y Esaú. De manera que la primogenitura en este pasaje no es solo un derecho familiar, sino un canal del plan redentor. El heredero de la primogenitura en la línea de Abraham sería el portador de las promesas mesiánicas. Hermano, ser primogénito en aquel momento, hijo de Isaac, nieto de Abraham, significaba que tú eras parte directa de la genealogía de Cristo, parte directa del plan de redención de Dios. Y Esaú menospreció todo esto. ¿A cambio de qué? De un plato de lentejas. Por eso el autor de la carta a los hebreos lo llama fornicario.
Por eso el autor de la carta lo llama adúltero. Por eso el autor de la carta lo llama profano. Porque Esaú desestimó lo más grande que él tenía. Yo dije Saúl. Esaú desestimó lo más importante que él tenía. Lo más preciado que él tenía, Esaú lo desestimó. Esaú traicionó lo más grande que alguien puede tener por un simple plato de lentejas. Porque tenía hambre. Vender su primogenitura, fue un acto de fornicación y adulterio. Esaú despreció el derecho que por nacimiento Dios le había concedido. Esaú cambió ser parte de la historia de la redención por un plato de lentejas. Qué tremenda enseñanza para nosotros, hermanos. El autor está diciendo claramente, Dios nos ha concedido el derecho de ser parte de su obra redentora. No por merecimiento, sino por su gracia. Vamos a desecharlo todo, solo por escapar de un problema terrenal. Vamos a desechar lo más preciado que tú y yo tenemos, que es la salvación de nuestras almas, por una situación terrenal. Esaú tuvo hambre. ¿Qué es lo que tenía la iglesia en aquel momento? Miedo, mucho miedo. ¿Qué podemos tener nosotros hoy? ¿Qué podemos tener tú y yo hoy? Nosotros podemos padecer inseguridades, podemos padecer tentaciones, podemos tener preocupaciones, podemos tener un ambiente hostil en el trabajo, podemos ser objeto de burlas, etcétera, 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 etcétera. Pudiéramos padecer persecución en un momento determinado. En un momento determinado también pudiéramos padecer martirio. Vamos a traicionar como viles adúlteros la gracia que en Cristo Dios nos ha dado. Vamos a traicionar la gracia de Cristo por un problema terrenal. Vamos a cambiar lo más grande que nosotros tenemos porque aquí nos sentimos un poquito malos, porque tengo un poco de miedo o porque estoy un poco apretado en el trabajo. Voy a traicionar el hecho de ser un hijo de Dios porque me da pena que en el trabajo sepan que yo soy cristiano. O porque en el trabajo me dijeron que no podía decir nunca que soy cristiano porque si no podía perder mi trabajo. Hermano, esto tiene muchísimas implicaciones. Y sí, obvio. Es que si no lo digo me quitan el trabajo. Y si me quitan el trabajo pierdo la casa. Y si pierdo la casa donde vivo. Y aquí hay que pagar biles. Oye, toda esta iglesia estaba bajo persecución. So pena de muerte. Los estaban enganchando como antorchas quemándolos vivos. Y el autor le está diciendo, no sean como Saúl, que cambió lo más importante, lo más preciado que tenía, por un miserable plato de lentejas. ¿Y saben qué? El problema puede ser muy grande, ¿verdad? Tú puedes tener una situación muy grande, ¿verdad? Compárala con un miserable plato de lentejas. Por muy grande que sea el problema, ese es tu plato de lentejas. Ese es mi plato de lentejas. Recordemos estas cosas, hermanos. Vamos a traicionar como viles adúlteros la gracia de Dios que en Cristo Dios nos ha dado. Mantente puro, mantente fiel, mantengámonos con nuestros ojos puestos en Cristo, a pesar de lo que pueda venir o de lo que ya estemos pasando. Esaú lloró, y esto es lo otro, Esaú lloró arrepentido, deseando recibir la bendición de vuelta. Pero aún la mayor bendición de Dios, que es la salvación de nuestras almas, tiene un punto de no retorno. Hay un momento en que el ofrecimiento ya no está más. Desde el punto que Saúl despreció la gracia que Dios le había concedido, ya ahí ese fue su punto de no retorno. Nosotros por la gracia de Cristo no tenemos ese punto de no retorno aquí, pero sí hay un punto de no retorno. Porque cuando cierres los ojos en este mundo, ahí se acabó el ofrecimiento. ¿Saben a lo que me refiero, no? A veces veo un hombre que es relojero, que la gente va a venderle relojes, y él dice, te doy 14,500. Esta oferta es ahora. Si sales por esa puerta, cuando regreses, ya no va a ser esta. Ya va a ser menos. ¿Saben? Y esa es la idea.
El ofrecimiento de la salvación es ahora. Si decimos que no, cuando cerremos los ojos en este mundo, ya se acabó el ofrecimiento. Hay un punto de no retorno. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la vista. Quizás muchos de nosotros ya aceptamos este ofrecimiento y hoy somos salvos y ya Cristo habita en nosotros. Pero si aún hay alguien aquí hoy, esta tarde, que todavía no ha aceptado el ofrecimiento pues déjame decirle que el ofrecimiento de la salvación, el ofrecimiento de la gracia de Dios, tiene un punto de no retorno. Cuando mueras, ya Dios no te va a seguir ofreciendo la salvación de tu alma. Bueno, yo soy joven, todavía me faltan días. Yo voy a arrepentirme de mis pecados y voy a creer en la muerte de Cristo un poco más adelante. ¿Quieres que te diga? Tú no sabes lo que te puede pasar hoy. Tú no sabes si estás enfermo o enferma. Tú no sabes si vas a salir por esa calle con tu carro lleno de alegría y de pronto viene un loco borracho, ni siquiera tú, ¡pum!, se acabó tu vida hoy. No hay garantía de esta vida. Nadie la puede tener. Si alguien esta tarde o alguien que nos está viendo por las redes todavía no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Evangelio de Jesucristo, ha creído que Cristo vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna, quiero decirte que el ofrecimiento es hasta que tú cierres los ojos aquí en esta tierra. Estás a tiempo, ahora, pero no lo dejes para después. Es hoy, ahora, cuando debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio de Jesucristo. Y la otra advertencia es la siguiente, ya casi estamos terminando. Mantengámonos escuchando la palabra de Cristo. Mantengámonos escuchando la palabra de Cristo, los versículos del 25 al 29. El autor termina de la misma manera que empezó su carta. ¿Se recuerdan el 1, 1 y 2? ¿Cómo dice? ¿Cómo empezó la carta a los hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora aquí nos dice, no desechen, ¿a quién? No desechen al que habla. No desechen al que habla. Escuchen todas las cosas que les he hablado. Consideren cada detalle, cada verdad, cada advertencia, cada demanda. El autor de nuevo coloca a la iglesia en el Éxodo, porque si se han dado cuenta, esta carta a los hebreos es básicamente un reflejo, un espejo de lo que los israelitas pasaron en el Éxodo, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Sinaí. Y ahora los vuelve a colocar precisamente en el Éxodo. Por eso ahora les dice, no desechen al que habla ahora desde los cielos, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que habló desde la tierra, es decir, a Moisés, cuánto menos van a escapar si desechan al que habla desde los cielos. Amados hermanos, la advertencia es clara. Nuestro Dios va a remover todas las cosas para que solo queden las que se mantengan firmes. Ustedes nunca se acercaron a una mata de mango o de mamoncillo o subieron y agarraron un gajo y empezaron a sacudir. ¿Cuáles eran los únicos que se quedaban? Los que estaban firmes, sí, los verdes, pero claro, los que estaban firmes la idea. Los que no estaban firmes, el gajito estaba más o menos que hicieron, al piso. ¿Y qué pasó? Te los comiste tú, se lo comieron los pollos, cualquiera. Y aquí la idea es que Dios va a remover fuertemente y solo va a quedar lo que esté firme. Esa es la razón por la que tenemos que mantenernos escuchando y considerando las palabras de Cristo. Es por eso que no podemos dejar de considerar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Le estás leyendo todos los días? ¿Le estás consumiendo todos los días? ¿Estás anhelando ir a ella para recibir de ella precisamente lo que tú necesitas para mantenerte firme? ¿Saben? Para mantenerte firme. ¿Qué es lo que le echaban las madres en Cuba a la leche para que se pusiera más espesa? ¿Se acuerdan?
Maicena, ¿verdad? Maicena. Yo no sé si el ejemplo es más feliz. Pero la palabra de Dios es como esa maicena que entra a nuestras vidas para que nosotros nos pongamos más firmes y espesos. Para que el alimento sea, para que nosotros estemos bien alimentados. ¿Comprende? Si no tenemos la palabra de Dios con nosotros, pues la firmeza va a haber momentos en que vamos a flaquear. Y eso no significa que vamos a caer y ser desechados. Ya sabemos que nosotros no somos de los que retroceden. La palabra de Dios lo dice. Pero necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Y no solo para escucharla, sino para ponerla en práctica. Nosotros hemos recibido un reino que es firme. Y este reino inconmovible es para los fieles. Aquellos que permanezcamos en fe con nuestros ojos puestos en Cristo. Nosotros hemos recibido un reino inconmovible para que en gratitud podamos servirle. Y este servicio tiene que estar lleno de temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si algo ha estado haciendo el autor de la carta, ha sido no endulzarnos el mensaje. El autor de esta carta no ha endulzado el mensaje. El autor de esta carta no le ha hecho el pollito a nadie. ¿Saben lo que significa la frase? Cuando uno hace el niño, ñi, para que coma. No, el autor de la carta no le ha hecho eso a nadie. Ni nosotros como iglesia tratamos de hacerlo nunca. Yo me imagino que ustedes se han dado cuenta. Aquí no tratamos de endulzar el mensaje. Porque el mensaje de Dios es claro. Si te arrepientes y crees, vas a conocer a un Dios de amor. A un Dios de amor infinito. A un Dios de amor impensable. Pero si no te arrepientes y crees, vas a conocer a un Dios de una ira sin igual. Y por eso es que el autor aquí dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Incluso nosotros, que lo conocemos como un Dios de amor infinito, tenemos que llegarnos a Él también en temor y reverencia. Porque aún siendo un Dios de amor, sigue siendo Dios. Y eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. No podemos coger nosotros, ni siquiera nosotros, tampoco el rábano por las hojas. Sigue siendo Dios. Nuestro Padre Celestial, un Dios de amor infinito, pero sigue siendo Dios. Concluimos. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en la oscuridad o quieres estar en la luz? ¿Quieres estar en el temor o quieres estar en el gozo? ¿Quieres estar cerca de Dios o quieres estar lejos de Él? Hermano, mantengámonos puros, fieles, estimando lo que tenemos en Cristo como lo que es el regalo más preciado, porque nada hay como la salvación de nuestras almas. Y mantengámonos también escuchando y atendiendo el mensaje de Cristo, ese que nos ha prometido un reino en el que vamos a poder servirle por toda la eternidad. Mantengámonos puros, fieles y escuchando el mensaje de Cristo, porque los que no lo hagan, los que no se mantengan fieles, puros y escuchando constantemente el mensaje de Cristo, los que no valoren el regalo de Dios a través de su Hijo Cristo, tendrán que enfrentarse al fuego consumidor de Dios. Period. En inglés, en español, punto y final. Este es el mensaje de la carta a los Hebreos. Más adelante tendremos consideraciones excelentes, pero este es el mensaje de la carta a los Hebreos. Mantengámonos firmes en fe, puestos los ojos en Cristo, puros, sin traicionar, sin desechar el mayor de todos los regalos. Porque el que lo haga y quiera regresar atrás, va a tener que enfrentarse a la ira de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos advierte, pero que también nos alienta. Nos alienta a seguirte, Señor. Nos alienta a permanecer firmes. Nos alienta a que nuestra fe crezca como nunca antes. Y que nuestros ojos estén puestos en ti.
Y que para nada, Señor, nosotros pensemos ni siquiera en descuidar, en desechar o en no darle importancia al regalo más maravilloso que tenemos, que es tu gracia, la que nos ha llevado a la salvación. Sé con aquellos que aún no le han dado importancia a esto que tú estás ofreciendo. Sé con aquellos que aún, a pesar de haber escuchado muchísimas veces tu voz, no la están entendiendo o sencillamente la están desechando. Sé con aquellos que aún no se han arrepentido, Señor, porque sabemos que les espera un final terrible. Gracias porque el nuestro está garantizado y es vivir por toda una eternidad en gloria juntamente contigo. Gracias por este regalo maravilloso. Permite que nosotros te seamos fieles hasta el final. Permite que nosotros estemos firmes hasta el final. Y permite que nuestra fe no decaiga nunca hasta que tú vengas a buscarnos o hasta que vayamos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.